Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Penal y Criminología, contamos con el doctor Santiago de Luca, que nos hablará de bienes jurídicos afectados, coyunturas en el ejercicio profesional, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Esta es una actividad académica del Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados. Es la segunda que realizamos desde el comienzo de año en una serie de reuniones para tratar temas de interés para este instituto. La particularidad que tienen estas reuniones es que son disertantes en ellas integrantes del instituto. Ya lo hicimos un par de semanas atrás con la doctora Donieski y el doctor Peidró sobre violencia de género sobre los menores, y continuaremos con esta y con otras reuniones más. En esta ocasión nos acompaña el doctor Santiago de Luca, también integrante de nuestro instituto, quien hará uso de la palabra en relación al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un tema sumamente discutido desde hace muchos años, pero que ha cobrado especial interés en las últimas décadas y en nuestro país en particular por la diferente legislación que se ha dictado y las posiciones encontradas respecto de si las personas jurídicas pueden ser responsables desde el punto de vista penal o deben tener un régimen especial, digamos, penal administrativo. Y aún dentro de de estas posiciones están quienes dicen que únicamente las personas físicas pueden ser imputadas de un delito y no así las personas jurídicas, dadas sus características de ficción y no de personas reales. Bueno, pero de todo esto no tengo que hablarles yo, sino que lo va a hacer el doctor Santiago de Luca, a quien desde ya le agradecemos su participación y lo dejamos en uso de la palabra. Doctor de Luca, cuando usted quiera comenzar. Bueno, muchas gracias, doctor Darrocha, el doctor Dornieski, el doctor Misas, a quienes veo también, al doctor Schettini, por la presentación y la participación y la posibilidad de compartir con ustedes el día de hoy algunas ideas, algunas nociones, ¿sí?, con respecto a este tema, como bien se decía recién, no tan novedoso, pero sí actual en cuanto a el debate, en cuanto al análisis, en cuanto a la necesidad de generar una comprensión cabal, ¿no?, de la situación desde el punto de vista jurídico y particularmente desde el punto de vista jurídico penal, ¿no?, esta cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A mí hoy, la verdad es que me gustaría, utilizando un lenguaje lo más franco posible, lo más sencillo y simple posible, me gustaría compartir con ustedes ideas, puntos de vista, puntos de partida, para poder conceptualizar de dónde viene, ¿sí?, de dónde viene esta cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en qué situación nos encontramos en el debate, si se quiere, más académico en la República Argentina, y tratar de compartir también con ustedes algunas cuestiones prácticas que me parecen lo más interesantes de cómo usar nuestros conocimientos jurídicos para poder desarrollar este disparador, este nuevo instituto, ¿no?, estas nuevas ideas de la responsabilidad penal de la persona jurídica, de las empresas, ¿sí?, empresarias, ¿sí?, y cuáles son las dificultades que se nos presentan como operadores del derecho en el día a día.
Hoy cuando hablamos en Argentina, o mejor dicho, en los últimos 4 o 5 años, me atrevería a decir cuando hablamos en la República Argentina sobre responsabilidad penal de la persona jurídica, tenemos que convenir en que partimos de un concepto negativo, que es el concepto de la corrupción, ¿sí? Es como flagelo, como problema, que funciona como disparador de reformas. Reformas a veces, un poco como planteaba el doctor Darrocha recién, no del todo claras, con buen criterio, con buenos objetivos, con buenos fines, pero que en el resultado final no sé si termina siendo tan beneficioso o tan fácil de utilizar, ¿sí? en el día a día. ¿Por qué la corrupción yo digo que es el punto de partida, como un disparador de estas reformas? Porque en definitiva se trata de una manifestación de uso desviado de poder, ¿no? Para beneficiar a uno o a un beneficio propio, beneficio de un tercero. Porque la corrupción en términos generales, y esto sí que no es nuevo, no es novedoso, viene relacionado al carácter, hoy sí, y me atrevería a decir desde el principio de la década del 90, a una cuestión internacional, a una vinculación internacional de la comisión de determinados delitos, más cuando hablamos del delito corporativo o estas responsabilidades corporativas. Afecta y condiciona la realidad y las relaciones entre los estados, y además genera consecuencias no solo jurídicas, esta corrupción, sino también políticas. Y estos puntos de partida o estos elementos que yo le menciono generan efectos negativos, concretos, a los cuales se intenta, con estas reformas, con estas modificaciones o con esta inclusión de responsabilidad hacia la ficción jurídica de la persona, ¿sí? de la empresa, de la tipología que sea, ¿sí? nos lleva a determinadas cuestiones. Por ejemplo, corrupción. La corrupción tiene un resultado negativo que es muy claro y muy concreto, simple. Aumenta el gasto. Por supuesto, es una obviedad. Si yo tengo corrupción, estoy pagando el valor de lo que vaya a adquirir o de la obra que vaya a desarrollar, más el costo o el valor, ese sobreprecio de, por decirlo de una forma protocolar, de la mordida, llamémosle, ¿sí? de la coima. Si es una corrupción generalizada, me genera un conflicto porque me elimina o me limita la competencia. Y ya sabemos que al existir competencia de participantes, más cuando se trata de una relación con el Estado, si al existir mayor competencia, mayor oferentes, mayor posibilidad de control de precios y de calidades de lo que uno está adquiriendo. Retrae la inversión extranjera y privada, y también se presenta como un paradigma de desigualdad. ¿Por qué de desigualdad? Fíjense, estamos hablando de las connotaciones del bien jurídico, ¿sí? Cuando pongamos a analizar por qué, cuáles serían los eventuales bienes jurídicos o la necesidad de regular, ¿sí? esta responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica. La desigualdad es porque si yo tengo un alto grado, un alto índice de corrupción, ¿sí? evidentemente, ¿sí? voy a tener desvío de fondos o menor ingreso de fondos de las arcas del Estado, lo que implica que voy a tener una acción social desigual, ¿sí? en el resultado final. Ahora, la lucha contra la corrupción no es nueva, definitivamente no es nueva, y en la República Argentina no nos resulta tampoco una novedad o algo nuevo. Sí, el tratamiento específico de la responsabilidad, ¿sí? de la persona jurídica, penal de la persona jurídica, pero en sí la corrupción relacionada a empresas o a grupos societarios no es nuevo. Y me permito mencionar algunos instrumentos jurídicos internacionales. Digo instrumentos porque no necesariamente son normas, ¿sí? tenemos convenciones, tenemos declaraciones, pero en general podemos mencionar como las más trascendentes, donde vamos a encontrar ya una primera letra para poder hacer un análisis, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, de 1992, tenemos la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, del año 2000, incorporada por ley en el año 2006,
la Convención Internacional para la Represión de Financiamiento del Terrorismo, Convención, ¿sí?, para combatir el cohecho en servidores públicos, la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Fíjense que estoy mencionando todos instrumentos jurídicos internacionales incorporados legislativamente a la República Argentina y que han ido moldeando lo que en breve, ¿sí?, me voy a meter cuando hable de la legislación con la que cuenta la República Argentina y donde encontramos los primeros esbozos de esta responsabilidad tan en auge de estos últimos 3, 4 o 5 años. Nos tenemos que hacer eco indefectiblemente junto a la norma jurídica o los instrumentos jurídicos internacionales globales, ¿sí?, que acabo de mencionar. También nos tenemos que hacer eco de qué ha pasado en el mundo, ¿sí? ¿Qué ha pasado en el mundo? Y si hablamos de qué ha pasado en el mundo respecto a la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la responsabilidad de las personas jurídicas, nos tenemos que remitir obligatoriamente a la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica con la FCA, ¿sí?, la False Claim Act de 1863. Y es un dato curioso, ¿sí?, curioso. Preparando esta charla, la verdad es que me puse a leer un poco más sobre el antecedente histórico, porque la verdad que es un antecedente histórico. Y lo que digo que es curioso es porque si en Estados Unidos después de 1863 ha generado nueva normativa hacia 1934, en el 77, a partir del famoso caso Watergate, ¿sí?, también encontramos reformas en el año 2002, en los Estados Unidos nunca ha perdido una línea conductual, donde lo que se tiene en claro y en cuenta es que el desvío de fondos, ¿sí?, producto de la corrupción, ¿sí?, genera, sea que provenga de una persona, o sea que provenga de empresas, hace que el sistema productivo del país no funcione. Y ese hilo conductual, signado por lo económico, no se ha perdido nunca, independientemente de que, ¿sí?, en los Estados Unidos criminalice determinadas acciones. Después nos podríamos poner a discutir, y creo que en esta reunión hay personas que tienen más conocimiento que yo, incluso nos podemos poner a discutir sobre cómo es el sistema norteamericano, el sistema penal norteamericano y cómo funciona con respecto al argentino, y nos va a dar una noción de por qué a ellos les funciona, ¿sí?, con multas y sanciones y no hay tanto detenido. Pero bueno, no tienen las complicaciones que tenemos nosotros, pero vale la pena detenerse en eso. Otros países que han avanzado y han avanzado mucho, sin hablar de los Estados Unidos, es Chile en el 2009, España en 2015 con una reforma muy grande, aunque debo reconocer que ya a principios de los 2000, ¿sí?, en los 2000 yo tuve oportunidad de escuchar por primera vez hablar sobre la discusión de la responsabilidad penal de las empresas, no de la persona jurídica, de las empresas, en el mes de junio del año 2000 en Madrid, ¿sí?, en una convención, me acuerdo como si fuera el día de hoy, que para mí era como si hablaran de la naturaleza jurídica de las alas de las mariposas. Hoy, 20 años después, digo, la verdad es que algo habían visto, definitivamente algo habían entendido, no sé si visto, pero entendido que había que cambiar, ¿sí?, todos estos factores negativos que habíamos hablado. Colombia también tiene su ley del año 2011, Brasil en 2013, Francia en 2016, y después encontramos una serie de normativas y directrices de la mano de la OCDE, que en más o en menos la República Argentina comenzó a mirar con mayor atención, me animaría a decir, a partir de 2015, del cambio, ¿sí?, al inicio de la gestión de gobierno anterior, ¿sí?, con esta intención de ingreso a ese grupo, a mí me gusta decir selectos, pero es un calificativo que podemos obviar, a ese grupo de países, ¿sí?, para generar mayores inversiones. Entonces había que ajustar la legislación. Y hago hincapié en esto de que había que ajustar la legislación porque veremos un poquitín más adelante cómo ese ajuste de legislación pudo haber sido distinto y, aún siendo distinto, no dejaba de responder a lo que exigía la OCDE para poder ingresar a ese grupo de estados. Pero vamos a la República Argentina, ¿sí? Pues es muy lindo lo que pasa en el mundo, nosotros participamos de
de la superproducción jurídica internacional, y somos la República Argentina es un partícipe importante a nivel internacional, a nivel jurídico internacional, pero ¿qué pasa internamente? A ver, existía la responsabilidad penal de la persona jurídica en el régimen jurídico argentino. A ver, yo me permito decir que hasta el año 2011, ¿sí?, a partir de la utilización de la figura, ¿sí?, del encubrimiento relacionado a acciones de cohecho, de tráfico de influencia, de enriquecimiento ilícito de funcionarios, empezamos a hablar de la figura penal del lavado de activos, lavado de dinero, y a partir de ahí empezamos a transitar un camino complejo. Digo complejo porque lo cierto es que quienes en el día a día transitamos los tribunales y los tribunales penales, conseguir o poder tener a mano una sentencia condenatoria por lavado de activos es muy difícil, y por lavado de activos en función de la antigua aplicación del artículo 258, ¿no?, del encubrimiento como tal, era más difícil aún, ¿no?, con esta necesidad de determinación del hecho ilícito previo para después poder conectarlo y seguir. Realmente que era muy difícil. Pero sí ha habido algunas cuestiones sueltas que nos daban algunos indicios. Algunos indicios que se ven reforzados a partir de la modificación del Código Penal en el año 2011, con la ley 26.683, que incorpora todo un título a nuestro código, ¿sí?, sobre delitos contra el orden económico y financiero, donde se establece concretamente a partir del artículo 302, ¿sí?, en la figura del lavado de activos como una figura, como un tipo penal independiente, que no necesita, y así ha ido evolucionando incluso la jurisprudencia, más allá de unas serias discusiones a nivel doctrinario, la jurisprudencia, es decir, la actividad de nuestros tribunales, la interpretación de los jueces en casos concretos, ha ido, ¿sí?, evolucionando hasta el día de la fecha para destacar la no necesidad, ¿sí?, de ese hecho, de la comprobación de ese hecho ilícito precedente, ¿sí?, que se exigía con anterioridad, lo que empezó a darle mayor dinamismo y dar mayor uso a este tipo de figuras, ¿sí?, de este tipo de denuncias relacionadas a la corrupción. Y cuando hablamos de lavado de activos, ¿puede hacerlo Santiago de Luca en forma individual? Por supuesto, lo podemos hacer todos nosotros en forma individual. Pero lo cierto es que se requiere de una infraestructura, se requiere de una organización. Y cuando hablamos de organizaciones, habitualmente, ¿sí?, para este tipo de delitos tan sofisticados, ¿sí?, que requieren del conocimiento de instrumentos que van más allá del derecho penal o del derecho cambiario mismo, ¿sí?, empieza a utilizarse y a echarse mano a figuras societarias, a figuras de nuestra ley de sociedades, ¿sí?, distintos tipos de figuras. Por eso la importancia y la gran discusión que empieza a darse alrededor de qué pasa con las personas jurídicas frente a la comisión de estos delitos. Lo cierto es que esta modificación del año 2011 es la primera que en términos formales y concretas empieza a prever la responsabilidad penal de la persona jurídica, previendo incluso o estableciendo una serie de sanciones, ¿sí?, para el caso de demostrarse que la estructura fue utilizada y fue creada y fue pensada para la comisión de delitos, independientemente, como bien decía el doctor Joaquín de Rocha recién, de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. E incluso se establece, que voy a volver sobre esto, se establece parámetros para que los jueces puedan evaluar o puedan ponderar el grado, ¿sí?, o el alcance, ¿sí?, o la magnitud de la sanción que se le va a aplicar a la persona jurídica en el caso de considerarse que existe una responsabilidad penal. Independientemente de esta modificación y de lo que establece el Código, encontramos también antecedentes relacionados al régimen penal de las personas jurídicas y de la corrupción, pero enfocados cada vez más hacia esta
sofisticación con la ley 25.246, con la creación de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, y el establecimiento de la producción de reportes relativos a sujetos obligados, o sea, que manejan en determinados ámbitos del sector financiero y que generan determinados flujos de dinero. Fíjense que estamos hablando de responsabilidades de sofisticación y siempre más bien relacionado a lo que es el flujo de dinero, ¿sí? El Código Aduanero también preveía, ¿sí? Y ya fíjense que nos estamos hablando de una figura tan, ¿sí?, de algo tan novedoso. Yo les decía, es nueva la discusión, pero no es que sea novedoso, no es que sea extraño a nuestros ámbitos. El Código Aduanero también establecía, o establece ya de antaño, ciertas circunstancias relativas a la determinación de la responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la investigación de delitos de contrabando, ¿sí? Es decir, y más que nada, si nos vamos hacia la cuestión administrativa, penal administrativa, de qué pasa con el fruto de ese contrabando y la persona jurídica si es que estaba involucrada en esto. Vamos a encontrar también antecedentes legislativos en la República Argentina en el régimen penal tributario, hoy previsto, ¿sí?, en la Ley 27.430, ¿sí?, a partir del tipo penal de elevación, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, ¿sí?, aprovechamiento indebido de tributos, etc. Ya con el régimen originario se previó una responsabilidad de la persona jurídica, y hoy, con más detalle incluso, se llega a establecer la responsabilidad no solo de los directores o de las personas que ejercen, ¿sí?, una representación de las empresas, de las sociedades, ¿sí?, involucradas en delitos tributarios, sino también para las propias empresas, que puede llegar incluso hasta la eliminación, ¿sí?, de la habilitación para funcionar, pueden llegar a ser sancionadas con una X cantidad de años de producido de esa empresa. No solo hablamos de la devolución, nos podemos poner a discutir, ¿sí?, sobre una incorporación en esta última reforma legislativa sobre cómo sanear todos los delitos tributarios, no solo para las personas jurídicas, frente al pago, ¿sí?, o el acogimiento de algún régimen de pago, ¿sí?, previo a que transcurran 30 días desde una imputación concreta, es decir, desde un llamado a una declaración indagatoria, como el régimen en sí. Yo soy partidario y lo sostengo abiertamente, el régimen en definitiva es un buen régimen, pero termina sin funcionar si da esta posibilidad de que siempre se puede subsanar, incluso frente a la denuncia penal, sin evaluar incluso la gravedad. Encontramos también algún tipo de responsabilidad penal, pero penal desde lo administrativo, lo sancionatorio, con la aplicación de multas en lo que es la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Abastecimientos. Ahí tenemos alguna determinación de cómo se aplican multas. Al hablar de multas estamos hablando de una sanción a las empresas, y llegamos así a diciembre de 2017, se aprueba la ley, ¿sí?, el mismo día que se aprueba y se publica la ley 27.430, ¿sí?, de reforma del régimen penal tributario. Se publica y se pone en valor la ley 27.401 sobre responsabilidad penal empresaria. Esa es la realidad, porque es la ley de responsabilidad penal empresaria, ni siquiera de las personas jurídicas. Ley que entra en vigencia el 1 de marzo de 2018. ¿Y cuáles son los delitos que prevé esta ley que una empresa, que una persona jurídica puede cometer? Y digo puede cometer a propósito, utilizo esta expresión. Volvemos a los delitos más relacionados a la corrupción, y por eso empecé hablando de corrupción. Cohechos, delitos de cohecho, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, concusión, presentación y uso de informes y balances falsos, con una particularidad que en general no se menciona, que todos estos delitos además deben estar o pueden estar vinculados a una circunstancia de transnacionalidad, es decir, no se prevé simplemente, porque en definitiva si no estaríamos hablando de la misma responsabilidad que prevé el 313 del Código Penal, ¿no?, el lavado de activos, ¿sí?, la relación que tenemos allí.
Aquí se incluyen todos los delitos, ¿sí? Cuando estamos frente a cualquiera de los delitos que se relacionan con el desvío de poder de funcionarios públicos, ¿sí? Y además con un aprovechamiento de una persona jurídica, de una empresa, que además puede tener esta dosis de transnacionalidad, hablamos vinculación con otras empresas u otros bloques empresarios, ¿sí? Es de aplicación esta ley, que es una ley que nos viene a cambiar el paradigma, ¿sí? Porque reconoce abiertamente que las personas jurídicas pueden ser sancionadas. Ahora, ¿qué significa esta responsabilidad penal empresaria? Y ahí me quiero desviar en realidad un poco del derecho penal propiamente dicho, de la teoría penal, para ir a la teoría que me gustaría denominarla sancionatoria administrativa, ¿sí? Privada, ¿sí? De la mano de lo que todos, creo que si yo pregunto, creo que lo hemos hablado, he escuchado hablar todos en estos años hasta al hartazgo, la expresión o la palabra del compliance, ¿no? El cumplimiento. ¿Qué es el compliance? O cumplimiento, a mí me gusta llamarlo en realidad cumplimiento normativo. ¿Qué es el cumplimiento normativo, ¿sí? Para una empresa? Es el establecimiento, o sea, es una obligación que asume cualquier persona jurídica, cualquier empresa, ¿sí? De establecer políticas y procedimientos, y voy a utilizar también a propósito de esta expresión, adecuados y suficiente para garantizar que esa empresa, la empresa de que se trate, ¿sí? Sus directivos, sus empleados, sus vinculados, ¿sí? Cumplen con un marco normativo específico, aplicable, que es armónico con una situación de transparencia. Pero hablar de un marco normativo, y por eso hablaba del compliance, no implica simplemente cumplir la ley. Cumplir, no cometer, no cometer cohecho, ¿sí? No enriquecerse ilícitamente, no. Implica también cumplir compromisos, ¿sí? Y políticas o conductas propias del ámbito empresarial del cual estemos hablando, o sea, internas de cada una de las empresas. Compromisos de los directivos con respecto a los clientes, con respecto a los empleados con respecto a los clientes, y la vinculación con los agentes del Estado desde cualquiera de los puntos de vista que podamos imaginar. Ahora, estas herramientas del sector privado se plantean y se exigen como una herramienta, o se presentan como una herramienta de utilidad también para el sector público. ¿Por qué? Porque si el sector privado está obligado a cumplir con determinadas normas de conducta, determinadas reglas, insisto, propias del ámbito privado, ¿sí? Que se obliga en forma voluntaria, ¿sí? Para poder acceder a determinados contratos con del Estado, a determinadas vinculaciones, ¿sí? Eso también va a generar un efecto positivo en su relación con el sector público que mencionaba recién. Y contribuye a tener, ¿sí? Un mejor, hay quienes dicen un mejor gobierno. Yo me atrevo a decir que más que un mejor gobierno, a tener mejores prácticas y a limitar, ¿sí? Esto lo que hace es que se limiten o disminuyan los ámbitos en los cuales pequeños espacios o acciones de corrupción se pueden presentar. Ahora, estos proyectos, estos conjuntos de cumplimiento normativo no son un certificado de indemnidad para la persona jurídica. Es decir, la ley 27.401, ¿sí? exige, ¿sí? La existencia de programas, ¿sí? Para evitar responsabilidad penal, se exige la existencia y la puesta en vigencia y funcionamiento de programas, ¿sí? De integridad. Es una condición sine qua non. Si en el artículo 22 esta ley dice, bueno, a ver, ¿a quién se aplica? A las personas jurídicas. ¿Cuál es el objeto? Que todas las personas jurídicas, teniendo en cuenta su estructura, porque no le podemos pedir a una pequeña empresa, a un proveedor de resmas, doy siempre el mismo ejemplo, un proveedor de resmas, a un municipio o a una empresa X del Estado,
¿sí? A una empresa pequeña de Estado no le puedo exigir lo mismo que a una empresa que se va a presentar a una licitación para la construcción de un gasoducto. El tamaño, la envergadura y la responsabilidad en cada caso es diferente y por ende el programa de integridad que yo le voy a exigir va a ser diferente. Ahora, ¿cuáles son los alcances de este programa? Tienen que prever acciones, mecanismos, procedimientos internos para promocionar la integridad. Y aquí hay algunos elementos que menciona la ley que son bastante interesantes y que están muy, muy pasados por alto por nosotros, los abogados, a veces cuando hablamos de integridad. Bueno, integridad, un plan de integridad, un código de conducta. No se trata de un código de conducta, ¿sí? La finalidad de la ley es prevenir, detectar y corregir irregularidades, lo que significa en términos penales, ¿sí?, evitar la comisión de actos ilícitos, de cometer delitos. Entonces, ¿qué sucede? Estos programas de integridad, que tienen que estar compuestos por códigos de conductas o buenas prácticas, por una evaluación de riesgo, ¿sí?, o la existencia de un mapa de riesgo y diagnóstico, y una capacitación constante, ¿sí? Una capacitación constante son 3 elementos ordenatorios de la ley. La ley ordena que cualquier programa de integridad tiene que contar con esos, mínimamente con esos 3 elementos, ¿sí? Esos 3 elementos tienen que ser adecuados. La existencia de un programa adecuado, de un programa de integridad adecuado, en términos o en palabras exactas de la ley, habilita a las empresas, ¿sí?, a las personas jurídicas, a contratar con el Estado. Fíjense, esto sería el incentivo que otorga la ley, ¿sí?, o la condición que otorga la ley para poder, ¿sí?, contratar con el Estado. Pero guarda, que este incentivo o ¿sí?, o esta obligación para que una persona jurídica esté habilitada a contratar, si uno la analiza a partir del artículo 304, ¿sí?, de la ley del Código Penal, ¿sí?, cuando hablamos de lavado de activos, y si uno lo analiza a partir de la propia ley de responsabilidad penal empresaria y de los lineamientos de interpretación y definiciones que dio la Oficina Anticorrupción en la resolución 27 del año 2018, y que ahora acaba de poner en valor la Oficina Anticorrupción, digo ahora y señalo para atrás porque fue el mes pasado que presentó lo que se conoce como RITE, el Registro de Integridad de Empresas del Estado, ¿sí? Si uno lo interpreta con este artículo 304 y estas distintas normas, guarda que lo que viene a ser esta obligación de contar con planes adecuados como incentivo y obligación para contratar, también viene a cambiar el paradigma, ¿sí? Viene a cambiar el paradigma de cómo debemos plantearnos desde el derecho penal, ¿sí?, el análisis de esta responsabilidad. Y yo sostengo que el paradigma cambia de un paradigma defensivo, si viéndolo nosotros como operadores del derecho, no tenemos que mirar a la responsabilidad penal de la persona jurídica desde un punto de vista defensivo, sino desde un punto de vista preventivo o previsivo. Y me voy a permitir leer el artículo 304 del Código Penal para que se entienda lo que digo. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. Los jueces, estamos hablando de la ponderación con respecto a delitos de lavado de activo y va con la cuestión de adecuada. ¿Sí? Y esto se vincula incluso con los delitos tributarios. Los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Esto es el parámetro que establece el propio Código Penal a partir del año 2011 para aplicar sanciones penales a las personas jurídicas. Y este parámetro, este paradigma, este cambio en la mentalidad, que digo yo que nos lleva a que tengamos que pensar en las empresas, nosotros abogados penalistas, en las empresas con mentalidad previsiva o preventiva, ¿sí?, estos parámetros han sido replicados incluso en la nueva ley, cuando establece que es adecuado, y la Oficina Anticorrupción cuando dice que es adecuado. ¿Y por qué? Vuelvo a esto de adecuado, programa de integridad adecuado. Porque la propia ley
que establece cuáles son los distintos grados de responsabilidad que tiene la empresa, una persona jurídica, ante la comisión de uno de estos hechos ilícitos que yo acabo de mencionar, cuál es la responsabilidad que tiene incluso frente a un hecho ilícito cometido por un directivo o por una persona que sin ser parte de la organización, sin ser un directivo y sin ser un empleado, utiliza a la persona jurídica para cometer uno de estos delitos y la persona jurídica se ve favorecida. Entonces, la ley que dice claramente, primero, tiene que haber una colaboración activa, tiene que haber una participación eficaz, ¿sí?, para poder desentrañar la comisión de este delito y poder descubrir toda la trama de responsabilidades penales. Tiene que haber un programa de integridad adecuado, y ahí vuelvo a poner en tela de juicio este adjetivo de adecuado. ¿Qué es adecuado? Si se cometió un delito no fue adecuado, y ahí lo vamos a discutir y largamente, ¿no? Aunque el código me diga adecuado o una ley me diga que si cuenta con 3 elementos es adecuado. Si el delito se pudo cometer es que no era tan adecuado. Bueno, eso dará para otra charla también, ¿no? Pero fíjense que la persona jurídica tiene que devolver el dinero o el producido con el cual se haya beneficiado, ¿sí? Y volvemos a esto. Los parámetros o los niveles, ¿sí?, de lo que ha sido el negocio ilegal es lo que va a determinar cuál va a ser la graduación de la pena. Insisto, penas que van desde multas, simples multas, ¿sí?, penas que pueden ir hacia suspensión de actividades, decomiso de mercaderías, e incluso hasta la suspensión del registro para poder actuar. Y aquí, un poco lo que decía el doctor Darrocha cuando empezamos la charla, nos quedan 2 tesis por desentrañar y que creo que no están resueltas. Una es si las personas jurídicas o las personas de existencia ideal pueden ser legítimamente sometidas a persecución penal por los delitos que cometen sus representantes, ¿no?, actuando en carácter de representantes de tales. Y la otra es si por el contrario la responsabilidad penal debe quedar circunscripta a la persona jurídica. A la persona jurídica o a la persona física. Hoy estamos en pugna porque incluso nos cuesta un poco determinar cómo aplicamos las garantías del debido proceso, del proceso penal, ¿sí? ¿Cómo hago yo? A ver, llevo indagatoria y acá estas son las cuestiones que me gustaría con claridad poner sobre la mesa, ¿sí?, sobre lo que nos pasa todos los días. Yo llevo indagatoria, cito indagatoria. ¿A quién cito indagatoria? ¿Al presidente? ¿Al director? ¿Al gerente financiero? ¿Al gerente administrativo de una empresa? ¿Cuándo, sí, yo lo llamo indagatoria, esa persona tiene la facultad de presentarse como colaborador eficaz dentro de lo que es el concepto de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica? Y si esa misma persona se presenta como colaborador y brinda una colaboración, puede verse exenta de responsabilidad penal, pero la empresa no. Y esto, que lo menciono por una cuestión muy simple, ¿sí? Esto se da también en el caso del régimen penal tributario. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad penal de la empresa y cómo el colaborador, ¿sí?, o el representante o el miembro de un directorio que no participa en la toma de decisiones habituales en un SRL puede verse totalmente indemne, pero otro director y la propia persona jurídica no, o viceversa, ¿no? Podemos hacer todos los juegos de combinaciones que queramos. ¿Por qué traigo esto? Porque acá tuvimos un caso muy concreto, socio muy crítico, ¿sí?, que es el caso que tramitó el caso Cuadernos, ¿no?, en el Juzgado Federal número 11. ¿Y por qué lo traigo a colación a esto? Porque la figura del colaborador o el arrepentido, ¿sí?, no es tampoco una figura nueva, que se mezcla, que pareciera ser que a partir de la aprobación de esta ley y del inicio o el gran impulso que tuvo esta causa penal, ¿sí?, parece que fuera nueva la figura. Ahora, permítame recordarlo, o sea, a mí me tocó transitar varios años por la justicia criminal y correccional federal.
La ley 23.737 de estupefacientes ya prevé la figura del colaborador y arrepentido para disminuir determinados, ¿sí?, la graduación de determinadas condenas, sanciones. Ya preveía la ley 23.737 la figura del colaborador arrepentido, con determinadas circunstancias, con determinados requisitos, ¿sí?, y con una extensión o eliminación de responsabilidad acotado. Ahora, nosotros nos encontramos con la ley 27.304 del arrepentido, que también prevé en términos genéricos, ¿sí?, la posibilidad de que alguien se arrepienta de, ¿sí?, brindando una información que se considere importante y eficaz para la dilucidación del delito y el desarrollo de la investigación, ¿sí?, descubrimiento de la trama, también. Pero encontramos una más, que la ley 27.401 nos introduce la figura ya no del arrepentido, sino que es esta misma figura que prevé, ¿sí?, la ley penal tributaria del colaborador eficaz. Y las responsabilidades son diferentes. Y los beneficios, la extensión de beneficios, más todavía son mayores que las del arrepentido, porque incluso pueden verse hasta exonerados de que se les aplique un reproche penal, ¿sí? Entonces fíjense cómo se nos mezclan los regímenes, porque en definitiva, lo cierto es que en la investigación de cuadernos es lo que sucedió. Incluso, que estoy hablando de información pública, ¿no?, que todos hemos tenido acceso, se ha llegado hasta la situación de decir que, bueno, se hacía una aplicación ultraactiva de la norma. Digo, todavía falta mucha agua debajo del puente para saber qué va a pasar con esa investigación. Yo no abro un juicio de valor respecto de los hechos que se investigan, si están bien, si están mal, si existieron o no existieron, todo eso que mediáticamente se dijo, porque a nosotros como operadores del derecho no nos quita ni nos pone nada, pero sí nos quita y nos pone mucho tener bien en claro cómo se coordinan estas tres figuras que son completamente distintas, que tienen resultados completamente distintos, tienen consecuencias para nosotros como personas físicas individuales, como para las personas jurídicas involucradas en los hechos ilícitos. Y para terminar me gustaría compartir con ustedes un caso concreto respecto de la dificultad que genera. Creo que todo esto que vengo mencionando y cerrar con estas cuestiones o estas palabras sobre la figura del arrepentido, me llega a hablar sobre la dificultad de llevar a la práctica real, cotidiana, ¿sí?, investigaciones relacionadas a la aplicación de responsabilidad penal de personas jurídicas. Yo creo que uno de los fallos más interesantes que leí fue un fallo de Santiago Inchausti, juez federal de Mar del Plata, ¿sí?, un fallo de fines del año pasado, donde aplicó la figura de la asociación ilícita tributaria e involucró, ¿sí?, a personas físicas y jurídicas e hizo una aplicación, ¿sí?, de la extensión de esta responsabilidad de las personas jurídicas. Pero fue bastante complejo y no tengo todavía los resultados de las apelaciones sobre ese procesamiento que hizo Santiago. A título personal, yo les puedo contar un caso relacionado muy concretamente. No voy a decir mucho porque hasta donde puedo, ¿sí?, pero un caso que me involucra, donde tenemos un caso concreto de corrupción, de encubrimiento, donde autoridades o funcionarios públicos nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires conocen el hecho, ¿sí? Lo concreto es que son hechos de corrupción privada, lo cual aquí se nos genera otro conflicto, ¿sí? Pero son hechos de corrupción privada relacionados a empresas de servicios públicos, con lo cual también tengo alguna discusión. ¿Cómo llevarlos a la práctica? La gran discusión que hemos tenido es quién era el juez competente, ¿sí? ¿Quién era el juez competente? ¿Sí? ¿La justicia federal o la justicia criminal y correccional, justicia nacional, como, ¿sí?, hoy, porque estamos hablando aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si estuviéramos fuera, si era la justicia federal o la justicia de la provincia, ¿sí?, de la que fuere, ¿sí? Esa es una discusión. La otra discusión
esa ya está zanjada. ¿Por qué? Porque se ha decidido que el competente en este momento, mientras no se encuentre involucrado o realmente determinado el funcionario público nacional, si hay involucrados funcionarios públicos de la ciudad, entonces el expediente ha venido después de 2 años a parar a la justicia nacional. No lo digo con desdén, estoy ilusionado con su avance, pero fíjense, pensando, la denuncia era una denuncia basada en la ley 27.401, ¿sí? Por cohecho, por encubrimiento y demás, y hoy estamos discutiendo en realidad un eventual encubrimiento y no aplicación de esta ley. ¿Por qué? Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no, en su régimen y en el régimen delegado, no se ha adherido, ¿sí?, a la ley 27.401. Y hay algunas discusiones en torno a si la justicia criminal nacional en lo criminal y correccional, que todavía investiga de estos delitos en concreto, ¿sí?, requiere o no requiere de esa adhesión. Es una discusión que ya me la han planteado. En una provincia yo lo tengo en claro. Hay provincias como Mendoza que se han adherido, ¿sí?, y no tendríamos ningún tipo de problemas, ¿sí?, en seguir adelante con esta investigación. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires está un poco complicada la circunstancia. Y hay un hecho más, que es más importante aún. Si no puedo aplicar los parámetros de la ley 27.401, tampoco voy a poder aplicar, ¿sí?, o pretender que se le efectúe un juicio de reproche a la persona jurídica prestadora de ese servicio público, que es el que justifica toda la denuncia penal, ¿no? Esta corrupción semiprivada, llamémosle. Con lo cual, corro el riesgo en este momento de perder incluso todo el trabajo de 2 años para desentrañar un problema que es real, que es concreto, y que, bueno, son de esas cuestiones que a mí me parecía interesante ponerlas sobre la mesa y compartirlas con ustedes, porque es un hecho hoy. La fiscal en su momento requirió muy bien, entendió la maniobra, pero el derrotero de investigación nos lleva hoy a estar pendientes de si se va a seguir adelante con este desarrollo o no. ¿Qué será? Prometo que más adelante se los contaré. Dicho esto, creo que me he extendido, no sé si de más, Joaquín. Creo que quedan tener presentes y discutir, como hemos discutido en infinidad de ocasiones, bueno, cómo aplicamos los principios o las garantías del derecho penal a la persona jurídica, evitando estos desfasajes, ¿sí?, que pueden llegar a dejar impunes a determinados actores físicos, ¿sí?, las personas que ejecutamos las acciones, ¿sí?, reales, y bueno, y hacer que el sistema funcione o funcione de manera relativamente aceptable. Gracias, Santiago, muy interesante, muy completa la disertación sobre este tema. Ahí creo que da para mucho para hablar. Para que puedas respirar un poco, quiero decirle a todos los presentes que pueden ver en nuestras actividades académicas futuras también una tercera en el año, que será en este caso sobre el lavado de dinero, que estará a cargo de las doctoras Campione y de la doctora Monedic y del doctor Schettini. Esto tiene fecha para el día 22 de junio, creo recordar, pero lo van a encontrar para los que se quieran inscribir en nuestra oferta del Colegio Público de Abogados. Tengo acá un par de preguntas que tienen que ver con lo que has estado diciendo hasta ahora. La primera es, ¿cómo se soluciona esta diversidad contradictoria de legislación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme sean las leyes? Porque nos encontramos con que, y esto lo agrego yo más allá de la pregunta, con leyes, vos lo mencionaste, como la de el código aduanero, donde hay ya responsabilidad penal tanto individual como
de la persona jurídica. En otras leyes, como la 24051 sobre contaminación, en la que la responsabilidad es de los directivos, pero no de la persona jurídica. En otros casos es exclusivamente, no hay responsabilidad en los delitos no mencionados por el Código en cuanto a las personas jurídicas, y en otros hay una exclusiva responsabilidad. ¿Cómo se soluciona todo esto? Porque no me parece muy equitativo y muy conforme a la constitucionalidad de cada una de estas normas la circunstancia de darle una solución jurídico-penal distinta. A ver, no sé si tengo la respuesta definitiva. Creo que lo hemos trabajado mucho tiempo cuando estuvimos analizando el último proyecto de reforma de Código Penal. Creo que estuvimos brindándole bastante tiempo para tratar de pensarlo. Yo creo que en definitiva la responsabilidad como tal de la persona jurídica tiene que estar definida de forma unánime. Distinto es si respecto de la participación de un delito, cómo pondero yo la sanción. Pero si hay responsabilidad, para mí, Santiago de Luca, la responsabilidad debiera ser homogénea independientemente, o los criterios para la determinación de la responsabilidad deberán ser homogéneos independientemente del tipo penal del que estemos hablando. Un tipo especial me puede agregar algo más, pero no quitar, no hacerla distinta. Eso creo yo que es lo primero que deberíamos hacer, tratar de tener coherencia en una línea argumental de cómo hacemos. Sí, y eso, bueno, por supuesto, requiere de una modificación legislativa para todos los casos. Creo que, insisto, creo que la reforma de los últimos dos proyectos, yo me voy al último porque es el que más fresco tengo que hemos trabajado, pero creo que digamos, ya el último proyecto de reforma del Código Penal trataba justamente de esto. Después adolecía otros problemas porque quedaban vigentes todas las leyes, entonces si hacíamos excepciones por excepciones mismas, era un problema. Pero yo creo que hay que tener en claro que tiene que ser una misma línea de atribución para la atribución de la responsabilidad. Puede haber elementos especiales si estamos frente a un tipo especial, ¿sí? Y después será otra cuestión a debatir, y me voy un poco más allá de tu pregunta, otra cuestión a debatir, cómo ponderamos la aplicación de las sanciones, que en general, digo en general, son las mismas, y digo en general porque en algunos casos difiere, en algunos casos son la sanción es una multa equivalente de hasta el 5% del producido de 5 ejercicios, ¿sí? Y en otros casos llega hasta 10 ejercicios, ¿sí? Tengamos en claro que cobrarle una multa a cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, de medio ejercicio, del producido de medio ejercicio, significa básicamente lo mismo que quitarle el registro, es fundirla, ¿no? Pero esas son cuestiones también a poner un poco de coherencia. Bien, acá hay otra pregunta y más o menos tiende a algo parecido. ¿Qué compatibilidad hay entre el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto a que habla de personas, cuando dice nadie puede ser juzgado, nadie puede ser incluido sin juicio previo? Nadie. Ese nadie, ¿está hablando de una persona o se puede ampliar el criterio a que habla de una persona jurídica? ¿Hay compatibilidad entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y nuestra Constitución y los tratados que en ella están insertos? Yo creo que, a ver, somos todos abogados, voy a decir una obviedad, es una cuestión de interpretación. Es una cuestión de interpretación. Es cierto que la Constitución Nacional y la redacción de ese artículo 18 no fue pensado en ningún momento para ser aplicado a una persona jurídica. Porque si nos ponemos en contexto histórico sobre la evolución y el desarrollo del derecho penal, era inconcebible. Era inconcebible. Creo que el nadie puede ser extensivo si echamos mano
a distintos instrumentos jurídicos internacionales de los cuales la República Argentina ha incorporado, o ámbitos en los cuales somos parte, y cómo han actuado algunos de los países que son parte. Doy el ejemplo de España, si quieren. Nuestro modelo de régimen penal empresario es casi, no es exacto, es casi una traslación del modelo español, ¿sí? Una adaptación del modelo español en la República Argentina. Y la Constitución española es tan dura como la nuestra, ¿sí? Es más larga, pero es tan dura como la nuestra. Y España ha ido poco a poco con interpretaciones de su superior tribunal, el Supremo, el Tribunal Supremo y el Constitucional, ha ido cambiando la interpretación, ¿sí? Al punto tal, incluso, que un cambio en la interpretación relativa a una cuestión secundaria, pero no menor, relativa a los delitos cometidos por las personas jurídicas y cuestiones relativas a corrupción, que es el decomiso, ¿sí?, de los producidos o los bienes, cosa que aquí se discutió y mucho, ¿sí?, un cambio en la jurisprudencia, ¿sí?, a partir de la reforma de 2015, y el cambio creo que es de 2016, principio de 2017, ¿sí?, permitió que el sistema empiece a funcionar. O sea, creo que el secreto está ahí y en una aceptación, ¿sí?, generalizada de un uso del uso de esa norma. Pero no tiene otra. Yo veo muy difícil, no creo que ninguno de nosotros lo veamos fácil, una reforma constitucional para ajustar ese nadie. Gracias. Luis, ¿vos querés hacer alguna pregunta? No, para mí fue muy clara la exposición, da para hacerse muchas formulaciones, es como para seguir con este tema en alguna otra oportunidad, porque da para mucho más. La invitación la hago extensiva al resto de los asistentes si alguno quiere formular alguna pregunta. Bueno, parece, Santiago, que ha sido suficientemente claro como para que nadie necesite que te explicites más sobre el tema. De nuevo, muchísimas gracias y quiero reiterar la invitación de continuar en estas actividades organizadas por el Instituto de Derecho Penal y Criminología y recordarle a los que aquí están presentes y que pertenecen al instituto que, por excepción, mañana miércoles, en vez de hoy martes, hacemos la reunión mensual donde seguiremos con nuestro orden y en las cuestiones que estamos tratando. Gracias a todos, especialmente a vos, Santiago, gracias Luis. Gracias. Gracias a Infoacadémicas por su organización, impecable como siempre. Y nos vemos los integrantes del instituto mañana a las 18 horas. Y con el resto en la próxima reunión académica organizada por este mismo instituto. Muchas gracias. Gracias a todos.